Evangelio de hoy. Sábado 5 de abril del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 7, versículo 40 al 53. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir, «Este es verdaderamente el profeta». Otros decían, «Este es el Mesías». Pero otros respondían, ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Así que hubo división entre la gente a causa de Jesús. Algunos querían arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima. Los guardias del templo regresaron a donde estaban los sumos sacerdotes y fariseos. Y estos les dijeron, ¿por qué no lo trajeron? Los guardias respondieron, jamás ha hablado nadie como ese hombre. Los fariseos les replicaron, ¿también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? En cambio, esa gente que no conoce la ley está maldita. Nicodemo, el que había ido antes a ver a Jesús, y que era uno de ellos, les dijo, ¿acaso nuestra ley permite juzgar a un hombre sin escucharlo antes y averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron, ¿también tú eres Galileo? Estudia, y verás que de Galilea no sale ningún profeta. Y se volvieron cada uno a su casa. La división que provoca la verdad. La figura de Jesús sigue generando confusión, esperanza, temor y admiración entre quienes lo escuchan. Y el pasaje de hoy refleja con fuerza ese torbellino de emociones humanas que gira en torno a su persona. Algunos lo reconocen como profeta. Otros se atreven a llamarlo Mesías. Y otros lo rechazan rotundamente porque no encaja en su interpretación de las Escrituras. La escena está cargada de tensión espiritual. Porque cuando la verdad se presenta desnuda, pura, sin adornos, los corazones deben tomar postura. Y eso incomoda. Eso divide. Eso revela lo que hay en lo más profundo del alma. La verdad de Jesús no es abstracta. No es un discurso teórico. Su vida es el mensaje. Su voz penetra como espada. Sus acciones desarman toda estructura religiosa que se ha alejado del amor verdadero. Por eso, cuando se alza la pregunta ¿es este el Mesías?, no hay una respuesta unánime. Porque reconocer a Jesús como el enviado de Dios exige más que una afirmación intelectual. Exige un cambio de vida. Un abandono de estructuras. Una renuncia al orgullo. Muchos no están dispuestos a pagar ese precio. La falsa seguridad de las apariencias. Algunos argumentan que Jesús no puede ser el Mesías porque procede de Galilea. Porque las Escrituras dicen que el Mesías vendrá de Belén. Se apoyan en una interpretación literal, sin profundizar en el misterio. No saben que Jesús sí nació en Belén. Pero su mirada superficial no les permite ver más allá. Este momento revela cuán fácil es caer en el error cuando se juzga solo con los ojos humanos, sin abrirse a la revelación del Espíritu. Muchos hoy siguen rechazando a Dios por prejuicios, por malentendidos, por ideas cerradas de quién debe ser Dios y cómo debe actuar. Y mientras tanto, Dios se manifiesta en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo que no brilla con luz propia. Cuando la palabra toca el corazón. Los guardias del templo, enviados para arrestar a Jesús,
regresan sin cumplir su misión. ¿Por qué? Porque quedaron tocados por su palabra, conmovidos por la autoridad con que hablaba. Confiesan que jamás un hombre ha hablado como él. Y en esa frase se esconde un milagro silencioso: la palabra de Dios tiene el poder de desarmar la violencia, de romper los planes humanos, de cambiar el rumbo de un corazón endurecido. Estos guardias se convierten en testigos involuntarios de la verdad, aunque no comprendan del todo lo que está ocurriendo. A veces, basta escuchar con apertura sincera para que la semilla de la fe comience a germinar. El orgullo del corazón cerrado. Los fariseos reaccionan con desprecio ante los guardias. Los acusan de ignorantes, de estar engañados, y ridiculizan al pueblo que escucha con fe. Esta actitud arrogante es uno de los mayores obstáculos para la acción de Dios. El corazón que se cree sabio, que se considera superior, que se encierra en sus conocimientos teológicos, se vuelve incapaz de reconocer la voz divina. La fe no nace del intelecto, sino de la humildad. Y cuando los sabios del mundo desprecian la sencillez de los humildes, se separan cada vez más del corazón de Dios. Nicodemo, la voz de la conciencia. En medio de este clima hostil, surge la figura de Nicodemo, que ya antes había visitado a Jesús de noche. Ahora se atreve a levantar la voz. No para declararse abiertamente discípulo, sino para defender la justicia. Su intervención es prudente, pero firme. Recuerda que la ley exige escuchar a alguien antes de juzgarlo. Es un pequeño acto de valentía en medio de un ambiente de intolerancia. Muchas veces, nuestra fe comienza con gestos así, pequeños pasos de coherencia, palabras de justicia, decisiones que nos alinean con la verdad. Aunque no lo digamos todo de una vez. Nicodemo es como tantos creyentes que van saliendo poco a poco de la sombra, hasta abrazar plenamente la luz. La burla ante la verdad. La respuesta de los fariseos a Nicodemo es burlona, agresiva, despectiva. Le preguntan si también él es de Galilea. Como si eso fuera una deshonra, una vergüenza, un argumento suficiente para invalidar cualquier defensa. El prejuicio se disfraza de razón, y la burla se convierte en escudo contra la verdad. ¿Cuántas veces en la historia? Y también hoy. La fe ha sido ridiculizada. La verdad ha sido silenciada con ironía. Y los testigos del Evangelio han sido tratados como ingenuos o ignorantes. Pero Dios no se detiene ante las burlas. Y su palabra sigue tocando corazones incluso en medio del desprecio. La división no es el final. El texto termina con una aparente derrota. Cada uno se va a su casa. No hay acuerdo. No hay consenso. No hay reconciliación. Pero en realidad, este es un momento de siembra. Las palabras de Jesús han sido lanzadas como semillas sobre la tierra del corazón humano. Y aunque aún no se vea fruto, el proceso ya ha comenzado. La verdad divide. Sí. Pero también purifica. Despierta. Sacude. Y transforma. El reino no se construye sin luchas internas. Sin decisiones dolorosas. Sin confrontaciones con uno mismo. Cada uno de nosotros está llamado a tomar una decisión personal frente a Jesús. Y esa elección definirá nuestro camino. Dios sigue hablando.
Jesús sigue hablando hoy. A través de su palabra. De los sacramentos. De la voz de la conciencia. De las personas que ponen la verdad por encima de la comodidad. Y como en el Evangelio. Su presencia sigue dividiendo. Sigue exigiendo una postura. Sigue molestando a quienes quieren un Dios a su medida. Pero también sigue tocando corazones. Sigue dando vida. Sigue salvando. No hay neutralidad ante Jesús, o lo abrazamos. O lo rechazamos. Lo que no podemos hacer es quedarnos indiferentes. Porque su palabra es viva. Y cuando entra al corazón, ya nada vuelve a ser igual. El misterio de Jesús no se explica con lógica humana. La mente humana desea respuestas concretas. Quiere clasificar. Etiquetar. Controlar. Pero el misterio de Jesús desborda todo intento de explicación racional. Aquellos que discutían si el Mesías podía salir de Galilea trataban de reducir al Hijo de Dios a una fórmula teológica. A una geografía. A una interpretación limitada. Pero Dios siempre actúa de formas inesperadas. Sorprendentes. Que rompen nuestras estructuras mentales. La fe no consiste en entenderlo todo, sino en abrirse al misterio con humildad. Con reverencia. Con una disponibilidad interior que permita a Dios revelarse como Él quiera. No como nosotros quisiéramos. Cuando el silencio de Dios habla más fuerte. Es impactante que Jesús, en medio de tantas discusiones sobre su identidad, no intente defenderse. Ni convencer con argumentos. Ni acallar con fuerza a quienes dudan de él. Su silencio no es debilidad. Es majestad. Su falta de reacción es una invitación al discernimiento. Un espacio para que cada uno escuche su conciencia. A veces, Dios no responde nuestras dudas con explicaciones, sino con su presencia silenciosa, que penetra el alma más que 1000 palabras. Ese silencio puede ser incómodo, pero también profundamente revelador, porque nos obliga a confrontarnos con nosotros mismos. La verdad no siempre une, pero siempre ilumina. Muchos temen a la división. La consideran como un signo de error o fracaso. Pero la verdad evangélica no busca agradar a todos, sino mostrar la luz. Aun cuando esa luz incomode. Jesús no vino a generar consenso, sino a separar la luz de las tinieblas. La verdad del engaño. La vida de la muerte espiritual. La división que provoca su palabra no es el fin último, sino el medio por el cual se clarifica la intención de los corazones. Cada alma que se enfrenta a la verdad debe optar. Decidir. Definirse. Y aunque eso provoque conflictos externos, internamente es un paso hacia la libertad auténtica. Dios no necesita multitudes para actuar. Mientras unos discutían, otros callaban y observaban. Entre ellos, Dios actuaba. Su reino crece en el silencio. En lo escondido. Como semilla que germina bajo tierra. No hace falta que todos lo reconozcan para que su voluntad se cumpla. En medio de esa multitud dividida, Jesús permanece como roca firme. Como testigo del amor del Padre. Como lámpara encendida en la oscuridad. Dios no se mide por estadísticas. Ni por la cantidad de seguidores. Sino por la fidelidad a su misión. Aunque muchos se aparten.
Él permanece. Y su permanencia es promesa de esperanza. La fe es don, no opinión popular. Muchos confundían la identidad de Jesús con base en lo que decía la mayoría. Como si la verdad dependiera de encuestas. Pero la fe no se construye sobre consensos sociales, sino sobre la revelación de Dios y la respuesta libre del corazón humano. Creer no es repetir lo que otros piensan, sino abrirse personalmente al misterio divino. En un mundo donde las voces se multiplican, donde las opiniones se convierten en verdades relativas, el creyente está llamado a escuchar la única voz que verdaderamente importa, la del Espíritu. Y para eso, es necesario el silencio interior, la oración constante, la purificación del corazón. Jesús no responde a la lógica del poder. En ese tiempo, muchos esperaban un Mesías poderoso, político, capaz de derrotar a Roma. Pero Jesús desarma esa expectativa con su mansedumbre, su humildad, su entrega total. Esa desconexión entre lo que se espera y lo que Dios ofrece es fuente de frustración para muchos. Y aún hoy, muchos rechazan a Dios porque no se ajusta a sus deseos, porque no cumple sus planes, porque no actúa con la rapidez y fuerza que quisiéramos. Pero Dios tiene su lógica. La lógica del amor, del servicio, del sacrificio redentor. Y solo quien se abra a esa lógica podrá reconocerlo en su verdadera grandeza. Cuando la palabra de Dios juzga a quienes juzgan, es irónico que los que pretenden juzgar a Jesús terminen siendo juzgados por la misma palabra que desprecian. Porque cuando uno rechaza la verdad, en realidad se está exponiendo a una condena que no proviene de Dios, sino del propio corazón endurecido. Quienes se burlan de la fe, quienes persiguen al inocente, quienes manipulan las escrituras a su conveniencia, quedan atrapados en su propia trampa espiritual. Y aunque en apariencia dominen el escenario, el tiempo revelará su ceguera. Porque solo la verdad permanece. Solo la luz resiste el paso de los siglos. Solo el amor vence al final. La palabra de Dios sigue viva hoy. Este episodio del Evangelio no es solo un recuerdo del pasado. Es un espejo del presente. Hoy también Jesús provoca división. Genera rechazo. Conmueve. Transforma. Su palabra sigue viva, actuando en lo profundo de quienes la escuchan con sinceridad. Cada vez que se proclama el Evangelio, algo se mueve en el mundo espiritual. No es una lectura cualquiera. Es la voz del Dios vivo que busca encontrar corazones dispuestos a acogerlo. Por eso, cada día debemos escucharla con atención, con hambre de verdad, con deseo de conversión. Un llamado a tomar postura. No podemos permanecer neutrales ante Jesús. Su presencia exige una elección, una decisión, una respuesta. El Evangelio de hoy nos invita a dejar de lado las dudas vacías, los miedos paralizantes, las excusas estériles. Nos invita a ponernos de pie, como Nicodemo, como los guardias que escucharon, como los que se atrevieron a decir, nadie ha hablado como él. Cada palabra de Jesús es una chispa que puede encender el fuego del Espíritu. Si la dejamos entrar, ¿qué vas a hacer tú con esa chispa? ¿La apagarás por miedo? ¿O permitirás que ilumine tu vida entera? Que no nos pierda la soberbia, sino nos salve la humildad.
Y ahora, cuando el alma se ve sacudida por tantas voces, por opiniones enfrentadas, por miedos que parecen justificados y dudas que se disfrazan de prudencia, es necesario recordar que solo la humildad abre el corazón al Dios verdadero, mientras que la soberbia lo cierra a toda gracia, incluso aunque esté delante de nuestros ojos. Muchos en aquel tiempo vieron a Jesús, escucharon su voz, fueron testigos de sus obras, y sin embargo no creyeron, porque su corazón ya había decidido no creer. No fue falta de pruebas, sino exceso de orgullo. No fue ignorancia de escrituras, sino rigidez de espíritu. Hoy, cada uno de nosotros también tiene delante la misma decisión: cerrar los ojos por miedo o abrirlos por fe. Endurecerse por prejuicio o ablandarse por amor. Rechazar a Jesús porque no se ajusta a nuestras ideas. O acogerlo aunque rompa nuestros esquemas. Que nunca nos falte esa valentía humilde que se atreve a decir: Señor, no entiendo todo, pero creo en ti. Oración final: Señor, dame un corazón que escuche. Señor Jesús, palabra viva del Padre, que viniste al mundo no para condenar, sino para encender la luz de la verdad en medio de la oscuridad humana. Hoy vengo ante ti con mi corazón expuesto, vulnerable, necesitado de claridad. Tú sabes cuánto ruido hay en mi interior. Cuántas discusiones internas. Cuántas divisiones en mi alma. Cuánto miedo a elegirte de verdad. A dar ese paso definitivo de fe que transforme toda mi vida. Hoy, como aquellos que te escuchaban en Jerusalén, también yo estoy dividido por dentro: una parte cree, otra parte duda. Una parte quiere seguirte, otra se resiste por miedo a perder el control. Pero aquí estoy, Señor, delante de ti, como soy, sin máscaras, con mis heridas y mi fragilidad. Dame, Señor, un corazón que escuche, que no se deje arrastrar por la opinión de las masas, que no tema pensar diferente si tú me lo pides, que se atreva a ir contracorriente cuando la verdad lo exija, aunque eso signifique quedar solo por un tiempo, aunque eso implique renunciar a seguridades humanas, aunque eso duela. Dame un corazón como el de Nicodemo, que aunque tenía dudas, no dejó de buscarte. No se quedó en la superficialidad, sino que dio pasos concretos para defenderte, para conocerte más, para honrarte al final. Señor, no quiero seguir siendo un espectador más en la multitud, un curioso de tu mensaje, un teórico de la fe. Quiero comprometerme contigo. Quiero apostar toda mi vida a tu palabra, aun cuando duela, aun cuando no lo entienda todo, aun cuando me cueste. Quita de mí el espíritu de los fariseos, ese que presume saberlo todo, pero en el fondo no escucha nada. Ese que se escuda en la religión para no amar, que usa la ley para juzgar, que se siente dueño de Dios. Líbrame de querer controlar tu misterio, de pretender que todo encaje a mi medida, de esperar un Mesías a mi gusto, mientras ignoro al verdadero Salvador que se presenta pobre, manso, humilde, entregado. Ayúdame a renunciar a mi necesidad de tener siempre la razón. Y en cambio, dame hambre de verdad.
Incluso si esa verdad me confronta. Me incomoda. Me transforma. Señor. Si alguna vez mi alma se divide por dentro. Si mis pensamientos se enredan. Si me siento confundido ante tantos discursos. Que tu voz resuene más fuerte que todo. Que tu palabra sea mi brújula. Tu amor mi refugio. Tu cruz mi camino. Que aunque el mundo diga que no puedes venir de Galilea, yo sepa reconocer que tú vienes de Dios. Que aunque la mayoría te rechace, yo nunca deje de seguirte. Porque tú tienes palabras de vida eterna. Que aunque me señalen, me juzguen, o me ridiculicen por amarte, yo me mantenga fiel. Firme. Alegre de pertenecer a ti. Jesús amado. Hoy renuevo mi fe en ti. Hoy elijo tu luz. Hoy me declaro tu discípulo. No por obligación, sino por amor. Porque tú no solo hablas como nadie ha hablado jamás, sino que amas como nadie ha amado jamás. Y ese amor basta. Ese amor sana. Ese amor salva. Gracias por esperarme. Por buscarme. Por sostenerme. Quédate conmigo siempre. Y haz de mi corazón tu morada. Amén.